Ay, me olvidé de subir la vez anterior. Grabé una parte de la clase anterior. Sí, es ok. Es ok, teacher. Ahí puse está grabando, ¿sí? Vale. Creo que me voy a tomar unas vacaciones a partir de la semana que viene. Voy a tener licencia por, no sé, algo. Ok. Thank you, Diego. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto de jobs? ¿Aparece la ocupación de ustedes? ¿Hola? Teacher. Se frizó un poquito. Ahí estamos. Su conexión a internet es inestable. ¿Quién me iba a preguntar algo, Ana? Yes. Para cuando tengamos que armar nuestra presentación, por ejemplo, lo que hago yo, corrección de estilo. ¿Está bien decir I'm a style corrector? ¿O cómo se dice? Soy un corrector de estilo, una correctora de estilo. That's a good question. Esa es una buena pregunta. Déjame que investigue, Ana, sí, porque bueno, la traducción literal sería eso, style corrector. Pero Style quizá corrector. tenga otro nombre, ¿sí? Quizás se le diga de otra manera. Gracias. Haceme acordar un mensaje de WhatsApp si me olvido, ¿sí? Please. Gracias. You're welcome. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Los demás encontraron su profesión o no? No. No. Celeste, what's your job in Spanish? Yo trabajo en biofábrica en un laboratorio. Ajá. ¿Y cuál es Trabajo con plantas. Sería operaria. Sería. Es como medio... Existe la palabra laboratorist, ¿sí? Yes. Laboratorista sería, ¿no? Una cosa así. Podría poner eso. Ahí va. Ok. ¿Y vos qué estudiaste? ¿Estudiaste algo en particular o no para hacer ese trabajo o no? Sí, yo soy técnica en biotecnología vegetal. Ok. Tengo las plantitas. ¿Me podés repetir? ¿Técnica? Biotecnología vegetal. Técnica en biotecnología vegetal. Así sería biotechnology. Ok. Plant biotechnology technician, ¿sí? Pero me parece que te conviene laboratories. Laboratories, ok. Igual lo voy a anotar. Muchas gracias, teacher. Thank you. You're welcome. Carol, you're a homemaker, right? A homemaker. Yes? Es más fácil, homemaker. All right. Diana, what's your job? What's your job? No te escuché, Diana, perdón. Vaga, ¿cómo se dice? Vaga. El lazy bones. Por ahora student. I'm a student. Ahí va, I'm a student. Fíjense la pregunta, what's your job? What's your job directamente? ¿Cuál es tu trabajo? O what's your occupation? O what do you do? La que más se usa es what do you do? ¿Qué haces? O sea, ¿qué haces de tu vida? Sería what do you do? What do you do? What do you do? What do you do? ¿Sí? What do you do? Ojo de no confundirse con how do you do, que era cómo estás, cómo te va. How do you do? ¿Se acuerdan? Era una de las formas de preguntar cómo estás. Esto es what do you do? Que no es qué estás haciendo, sino qué haces de tu vida. ¿Sí? What do you do? Esa es la más común. Después le sigue what's your job? What's your job? Es la más, en segundo lugar, la más común. Y la menos común, la que menos se usa es what's your occupation. ¿Por qué creo que lo dijimos en clase, ¿no? ¿Por qué what's your occupation no se usa tanto? ¿Alguien se acuerda? ¿Es muy formal? Exacto, porque en inglés queda muy formal, ¿eh? What's your occupation. Incluso en español
Si imaginamos una situación informal, pero estamos conociendo a alguien en una fiesta, en una reunión, queda medio aparatoso decirle, ¿y cuál es tu ocupación? ¿No? En lugar de decirle, che, ¿y vos a qué te dedicas? ¿No? Una cosa así. O qué haces de tu vida, ¿no? Bien, entonces, what do you do? What do you do? No se confundan con how do you do, que era cómo estás, ni tampoco se confundan con what are you doing, que sería qué estás haciendo, que es presente continuo y todavía no lo vimos. Lo van a ver en segundo nivel. Esto es what do you do. ¿Qué haces? ¿Qué haces de tu vida? What do you do? Y la más fácil quizás sea what's your job, porque ahí dice la palabra job. Bueno, occupation también nos suena bastante fácil a nuestros oídos hispano escuchantes, pero what's your job también dice la palabra clave que es job, ¿no? Ok. Let's see. Sergio, what's your job? Merchant. Okay. Okay, a merchant, right? Or a salesperson, también puede ser vendedor, merchant, comerciante, o business person también. No hace falta ser Bill Gates para poder decirnos business person, ¿sí? Okay. Okay, and you, Daniela, what do you do? I am a student. Okay, I'm a student. Very good. Excellent. Ale, what do you do? Desocupada, pero estudio. Okay. Si quieren decir que están desocupados, I'm unemployed, pueden decir. I'm unemployed. Unemployed sería desocupado, desocupada, ¿sí? I'm unemployed. I'm retired, no creo que haya nadie jubilado, jubilada, pero I'm retired sería soy jubilado, soy jubilada. I'm retired, como retirado, retirada. I'm retired. ¿Ok? Bien. Ale, what do you do? A lawyer in the minister o Ministerio de Educación, no sé cómo se dice. No escuché. I work for the Ministry of Education. I'm a lawyer, en primer lugar. ¿Sí? Lo ideal es que digan qué son, digamos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Ale, I'm a lawyer, I'm a lawyer, ¿se acuerdan que practicábamos con I'm a student, I'm a lawyer, sería, soy abogado, soy abogada, I'm a lawyer, I work for the Ministry of Education. Y después le pueden agregar trabajo para el Ministerio de Educación. I work for the Ministry of Education. ¿El nacional, Ale? ¿El Ministerio de Educación Nacional? No. Cada emisión. Ah, ok. Sí. All right, de chuma nomás, esa pregunta de 100% chuma. Okay. Eso sí fue de chuma. Okay, just out of curiosity. I'm just curious, ¿eh? Sería, solamente soy curioso, I'm just curious. Okay, Laura, what's your job? I am a doctor. Okay, very good. Mejor si logran el I'm a doctor. I'm a doctor. I'm a doctor. Perfect, ahí está. Eso sería como lo ideal. Si no está mal como lo dijiste, Laura. Pero para hacerlo más fluido, I'm a doctor. Perfect, I'm a doctor. Como si fuese, ¡pum!, así con un solo golpe. I'm a doctor. I'm a doctor. Good, perfect. Ale, te sale decir, I'm a lawyer. I am a lawyer. I'm a lawyer. I am a lawyer. Ahí va. I'm a lawyer. Lawyer viene del law, que es ley, ¿no? Ley, lawyer, ¿sí? Quien trabaja con la ley, con el derecho, ¿no? Law. Ok. Diego, what's your job?
I am engineer. Ok, I am ahí te tocó. engineer. Engineer. Te tocó una medio difícil, pero cuestión de práctica. I'm an engineer. I am engineer. Ajá, ahí tenés, ¿por qué digo que es más difícil? Porque tenés la M con la A de I'm a y después la N de an con la E de engineer. Engineer. Entonces, vamos a practicar paso por paso. ¿Sí? Diego, vamos con engineer. 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 Y ahora le agregamos Engineer. an engineer. An engineer. Ahí va. An engineer. Pero todo junto, an engineer. An engineer. Perfect. An An engineer. engineer. Good. Y finalmente le agregamos el I'm, pero que se pega con la A de an, que a su vez se pega con la E de engineer y queda I'm an engineer. I'm an engineer. Perfect. Very I'm good. an engineer. I'm an engineer. I'm an engineer. I'm an engineer. Very good. Ahí va. I'm an engineer. Perfect. Entonces, acuérdense, si pueden lograr eso sería ideal, ¿sí? En términos de fluidez. I'm a student, I'm a teacher, I'm a doctor, I'm a lawyer, I'm a merchant. ¿Qué más? I'm a business person. Fíjense que en el caso de jubilado y desempleado no va a o an, ¿vieron? Ahí no va el artículo indefinido. Ahí directamente decimos I'm unemployed, I'm unemployed. Queda todo también ahí. I'm unemployed. Y en el caso de jubilado, I'm retired. I'm retired. I'm retired. ¿Ok? En el caso de Carol dirías, I'm a homemaker. I'm a homemaker. I'm a homemaker. Very good. Very good. Perfect. I'm a homemaker. Excellent. Hernán, what's your job? Sí. I am a doctor. ¿Cómo era que dijo? I'm a doctor. I'm a doctor. I'm a Perfect. doctor. I'm a doctor. I'm a doctor. Perfect. Teacher, ¿cómo Very se good. escribe homemaker? Home como de hogar, maker como de alguien que hace. Homemaker. Yes, Almost I'm a homemaker. journalist. Almost a journalist. Wow. Nice. Sorry. Impressive. Impressive. Almost a journalist. Casi una periodista. Almost a journalist. A journalist. ¿Journalist es profesión? Journalist, ¿qué sería, Carol? Periodista. Periodista. Ay, nada que ver. En portugués es bastante parecido, jornalista, ¿no? Bien. Le pregunté, Mariana, what do you do? Actualmente, ahora nada, pero no, sí, a doctor. I am a doctor. Nada. O sea, ¿qué me deja para mí? No, pero no, porque ahora estoy, ¿cómo que se dice? Por cuarentena aislada. Okay. In quarantine, en cuarentena. Y ya, la cuarentena se supone que es eso, un aislamiento preventivo, ¿no? In quarantine. Mariana, pero entonces necesito que contestes en oración, ¿sí? What's your job? I am a doctor. Ajá. I'm a doctor. I'm a doctor. I'm a doctor. Ahí va, I'm a doctor. I'm a doctor. Pueden decir I am a doctor, pero ahí no están usando la contracción y no está mal, pero no es la manera más común de decirlo, no es la manera que suena más natural en inglés, ¿se entiende? Okay. Pablo, what do you do? I'm a student. I'm a student. Ahí va, I'm a student. Si quieren le pueden agregar I'm a university student. I'm a university student. Soy estudiante universitario. I'm a university student. Okay. No, ni llegué a inscribirme en la universidad.
Okay. It's okay. Es opcional nomás. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No. Yo tengo una pregunta, pero sobre el tema de presente simple que estábamos dando. Ajá, te Bueno, escucho, Mariana. los adverbios de frecuencia van siempre antes del verbo, ¿no? O antes de del sujeto. Van entre el sujeto y el verbo en general. Como regla general, van, sí, entre el sujeto y el verbo, ¿sí? Formalmente ese tema entra en la unidad 3. Así que yo no les voy a exigir demasiado en ese aspecto, con respecto a los adverbios de frecuencia. Pero sí ya vieron que ya los empezamos a usar un poquito, pero ese tema se ve bien en la unidad 3. A ver, ya les digo. Sí, en la unidad 3.2 del libro. Así que no se desesperen, no se angustien tanto por los adverbios de frecuencia porque los van a volver a dar en la unidad 3, ¿sí? Pero si los quieren usar, sí, van, como dice Mariana, entre el sujeto y el verbo. La verdad que está piola usarlos porque uno, cuando habla de la rutina, a veces cuenta cosas que hace, pero que lo hace de vez en cuando, o a veces, o quiere contar algo que no hace nunca, o algo que hace siempre. Y ahí es donde necesitamos los adverbios de frecuencia. Pero no se preocupen demasiado porque lo van a focalizar en la unidad 3. ¿Ok? All right. ¿Alguna otra pregunta? No. Teacher, ¿cuál era la Yes. profesión del crucigrama, la número 1 de la página 13? No completé eso. Shop assistant. Ah, ya va. ¿Saben cómo también les pueden decir a una persona que atiende así en una tienda? Clerk. Clerk es cualquier persona que hace atención al público, ¿sí? Clerk. Si ustedes ven esa palabra clerk, se refiere a eso. O salesperson también es un vendedor, una vendedora. ¿Sí? Ok. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces volvemos al Student's Book. Okay. Ya les digo exactamente a dónde tenemos que ir. Page 20. Ahí habíamos dejado, ¿se acuerdan? Bueno, como siempre, en esta instancia virtual, siempre que había un listening, en realidad lo hacemos como reading, ¿sí? Como lectura. Así que vamos a ir, recuerden, al final del libro tienen las transcripciones. Es la 2.2, que la van a encontrar, ya les digo en qué página, page 169. A continuación del diálogo del hotel, ¿se acuerdan que habíamos leído también? Fíjense que es una conversación bastante larga y sigue en la página siguiente, ¿no? En la 170. ¿Okay? Bien. This is a radio program. Es como un programa de radio, ¿sí? Por eso tenemos un presenter, que sería el presentador, el conductor del programa.
González, una de las personas que habla, que sale al aire, ¿no? Y Emma, right? So let's see. Vamos a hacer una lectura. Yo les voy a leer todo de seguido. No hace falta que entiendan el 100% de esto, ¿sí? Yo después les voy a hacer las preguntas mínimas que tienen que entender del texto, ¿sí? Pero voy a leer todo de seguido. Ustedes pueden ir siguiendo con la mirada, entonces saben cuándo cambia el hablante, ¿ok? So, here we go. And today on Radio 99, we talk to some high flyers, men and women who work in very high places around the world. High buildings or high mountains or plains. Our first guest is from the United States. His name is González Delgado, and he has a great job. He works on bridges. Welcome, González. Good morning. So, tell us about your job. Well, I'm a painter and I work on bridges. Now I'm at the Mackinac Bridge in Michigan. Oh yes, I have a photo of you on that bridge. It looks dangerous. Yeah, maybe, but I like it. What do you like about it? Well, I leave home at 4 in the morning and start work at 5, and it's quiet. No people, no cars, just me. I love the fresh air. It's great being outside. I like all that. The only problem is the wind and the cold. Yes. And then I finish work at 2 and get home at 3, and that's great. Yes, and do you come down to have lunch? No, I have a sandwich up on the bridge. And what does your family think about it? Oh, well, my wife doesn't like it. She thinks it's dangerous, but she loves the money. It's very good money. I'm sure. Anyway, thanks, González. Please don't go because our next guest is another high flyer. She's a pilot in Canada. Good morning, Emma. Can you hear me? Emma? Yes, fine. Hi. Where are you now? In Ottawa, Canada, at the airport. So, do you fly from Ottawa? Well, I live in Ottawa, but mostly I fly between small towns. I take food, post, and other things out to small towns in Canada. Is that a lot of flying? Yes, it's 4 or 5 hours from one town to another. That's a lot of time. When do you eat? Oh, I don't eat on the plane. I have dinner in the towns with friends. And you fly every week? Yeah, I leave home on Monday morning and I get back home on Thursday. Do you like your job? Oh yes, yes I do. I love the mountains. They're beautiful. Yes, really beautiful. And what does your family think about your job? So. I'm not home for 3 days a week, so that's a problem for my 8-year-old girl. What's her name? Her name's Alice. Does she want to be a pilot? No, Alice doesn't like flying. She wants to work with animals. She watches animal programs on TV all the time. Thanks, Emma. Have a safe journey. No problem, thank you. So, González, do you blah, 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 blah. Okay. It's a very long conversation, right? Okay. So, how many guests are there in this program today? How many guests speak? 2. Only 2, right? Guests, ¿se acuerdan del hotel? Guest, invitado sería, o huésped, ¿no? En este caso, invitado, ¿sí? Exacto, guest. En programas de televisión y de radio les suelen decir guests a quienes salen al aire, a quienes sacan al aire, ¿sí? Guests. So here we have 2 guests, a man and a woman, right? Do they have
common occupations? Do they have common occupations? Delegado. No, they don't. No, they don't, right? They don't. They don't have common occupations. They don't have ordinary jobs, right? They don't have ordinary jobs. No tienen trabajos ordinarios comunes, right? Because they work in high altitudes, ¿no? Trabajan a altas alturas. A altas alturas suena redundante. ¿Es un pleonasmo, se llama eso, Ana? Sí. Las palabras de nerd que solamente quienes estudiamos el lenguaje saben. Es una redundancia, ¿no? Pero bueno, trabajan muy alto, alturas, a altas alturas, no, ¿cómo se diría? ¿Se dice? Alto, trabajan alto, en lugares en las altos. alturas. A grandes alturas, ahí está, a grandes alturas. Ok, good. Eso es lo que tienen en común entonces González and Emma, right? Is González a pilot? No. No. Oh, fun. So, fíjense cómo empieza mi pregunta. Is González a pilot? No, he. No. No, he isn't. He isn't. No, he isn't. Very good. Yo empiezo mi pregunta con is. Usted me responde con is o isn't. En este caso, no, he isn't. También puede ser no, he's not, ¿no? Eso lo sabemos. No, he isn't o no, he's not. Is Emma a pilot? Yes, she is. She is. Yes. Yes, she is. Very good. Excellent. Is González a painter? Yes, he is. Yes, he is. Yes. Yes, he is. González is a man, remember. Yes, he is. He's a painter. Dice, I work on bridges. ¿Qué son bridges? Puentes. Ajá, es el plural de bridge. Puente. Puente. Trabaja sobre puentes, ¿no? Pinta los puentes, ¿no? Okay. And Emma works on planes. What are planes? Avión. Aviones, ¿no? El plural de plane, de avión, exactamente. Ok, very good. Y vieron que cada uno cuenta su rutina, más o menos, ¿no? Habla de a qué hora salen de trabajar, a qué hora vuelven y demás. Con esa información, que la van a poder consultar, por supuesto, que la tienen ahí en la página 169-170, volvemos a la página 20. ¿Vieron que nos van a cortar de vuelta la llamada enseguida? Quiero llegar a darles la actividad antes de que se corte. En la página 20 hay una tablita en el ejercicio 3B, que nos dice listen again, que volvamos a escuchar. Nosotros lo vamos a volver a escuchar, vamos a volver a leer, ¿no? Y tienen que decir si es verdadera o falsa, la información que hay ahí. Por ejemplo, leave home. ¿A qué hora se va de casa González? A las 5, dice. ¿Eso es verdadero o falso? Ya está hecho, es falso. Quiero que ustedes corrijan y pongan lo que realmente es. Si es falso, pongan lo que realmente va. ¿Se entiende? Esa va a ser la tareita mientras se corta la llamada. Y cuando volvemos con la nueva llamada, chequeamos esta. Así que le voy a dar unos minutos para que hagan esto tranqui. ¿Ok? Ok. All right. Emma dice que me da las ayudas para Va a la mañana y vuelve. Para poner cualquier cosa y lo pongo a la No, I have a sandwich up on the bridge.